Vuelta. Vamos entonces a la última parte de este panel, aunque al final ustedes pueden tener ahí sus preguntas reservadas para cualquiera de ellos, ¿verdad? Tanto para los presentadores como para los presentados. Y vamos a cerrar esta parte con el libro Armado hasta en el nombre y el apellido. Y el libro es una entrevista que hace mi esposa Joasis Marcheco, que se luce de periodista, entrevistando a Armando de Armas, un intelectual que respeto mucho. Y bueno, voy a dejar que ellos se presenten. Los dos protagonistas del libro están aquí, así que adelante. No, los dos protagonistas del libro no, solamente hay un protagonista. No voy a empezar en el... Solo hay un protagonista en esta. Bueno, el libro surgió, ya que estaba en circunstancias de la obra, brevemente, en una idea que yo tenía, porque me encanta hacer preguntas, soy muy preguntona, me gusta sobre todo hacerle preguntas a gente inteligente y se lo cree. Y decidí dedicarme a eso, a hacerle preguntas a la gente inteligente. Y empecé a hacer preguntas a varias personas, a hacer entrevistas. ¿Así conociste a tu marido? Así conocí a mi marido, un tipo inteligente haciéndole preguntas. Pero a diferencia mía, que fue muy honesto, él no. Bueno. Bloqueo, tiene una cara de bandido. O sea, el caso es que llegué hasta Armando de Armas y la entrevista se convirtió en un libro porque Armando es un hombre que tiene mucho que decir. Y sobre todo, yo digo que en todos los temas, que fueron temas difíciles, Armando sobre todo es muy honesto. Gústele al que le guste, no le guste al que no le guste, él es Armando de Armas y él dice lo que piensa. Y eso fue algo que a mí me gustó y también pues me motivó a llevar esta entrevista a un libro. Por ejemplo, este libro, les voy a decir algo, donde yo vivo, en el estado de Maryland, nos linchan. A mí por hacer la pregunta a Armando por responder lo que me contestó. Y posiblemente aquí en Miami también, ¿verdad? Pero les garantizo, y todavía está Malena riéndose, que en Maryland, DC, Virginia, allá nos linchan. Yo quisiera que Armando nos compartiera un poco acerca de su posición política ahora mismo, ¿no? Es trompista Armando de Armas, pero más allá de ser trompista, ¿qué pasaría, Armando, según tu opinión, si en este año 2020 que está por empezar, en estas nuevas elecciones que ya casi estamos a punto de enfrentar, qué pasaría si Donald Trump no es reelegido con este tema que tanto te preocupa a ti, del marxismo cultural que ha penetrado las universidades de los Estados Unidos y también las instituciones? ¿Qué pasaría? ¿Cómo seguiría avanzando esa situación, ese problema, en el caso de que Donald Trump no fuera reelegido? Pero antes, contéstanos si eres o no trompista. No, para nada, yo soy armandista. Trompista es, yo creo que Trump es el hombre que ha venido a encarnar el espíritu de una nueva época en Estados Unidos, como otros lo están haciendo en Europa. Orbán, por ejemplo, este señor que es el primer ministro inglés, Johnson, la época tal cual hemos conocido nosotros, inclusive por la que hemos luchado, está desapareciendo ante nuestros ojos. La época es regida por espíritus, un espíritu epocal que es el que determina. Este espíritu epocal comienza desde el punto de vista, esto es un término alemán, para empezar, pero que se aplica muy bien. Spengler sobre todo lo utilizó muy bien para analizar el devenir de la historia y la cultura como madre de la historia y el espíritu como madre de la cultura. Este espíritu comienza con la Revolución Francesa en 1789, esa gran degollina, esa gran, tan cantada y cacareada revolución que, como toda revolución, no hizo más que traer muerte, desolación y más crímenes que los que supuestamente procuraba combatir. Ese espíritu epocal está terminando, está llegando a su fin. El mundo tal cual lo hemos conocido, en las artes, en la cultura, hay un regreso.
siempre se regresa, en definitiva, no hay nada nuevo. Esta época se parece más, por ejemplo, al final del Imperio Romano, a la época de César, por ejemplo, de Julio César. Se parece muchísimo más que lo que se parece la Edad Media a esta época, o el Renacimiento a esta época. Yo creo que estamos en los albores de un renacimiento, un regreso. Siempre se regresa. Tú vas, el péndulo va a un punto y regresa al otro. Bueno, estamos regresando. Yo diría que gracias a Dios estamos regresando. Hemos ido demasiado lejos, ¿no? Tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestra cultura, a la nación no en el sentido ese banal que se le da a partir del siglo XVI, que se empieza a crear el Estado moderno, sino a la nación como pueblo, como cultura y como raza. Eso es lo que es una nación. Lo demás son inventos modernos. Cuba misma en realidad no es una nación, somos parte de una gran nación que es el Imperio Español. Caramba, eso no nos hace querer menos a la patria. Fíjense que la patria se politiza. Patria antes era paisaje, era sentido de pertenencia, de humanidad, de vecindad. Martinismo es parte de esa modernidad que politiza la patria. En fin, la patria nuestra es el idioma español. No hay una literatura cubana, no hay una literatura argentina, hay una literatura en español. No lo compito con Fray Luis Viera, yo compito con Cervantes y Viera no compite conmigo, compite con Homero. Es decir, ¿por qué limitamos a 500 años de historia, apenas 500 años de historia, si tenemos un milenio de cultura detrás? No sé si eso tengo plazo. A mí sí, no sé, al auditorio, pero hablando precisamente de Cuba y siguiendo con el rumbo de Trump, me gustaría saber, por supuesto, me gustaría saber sobre estas medidas que ha tomado Trump en estos últimos tiempos, medidas económicas, de sanciones económicas además hacia Cuba. ¿Cuál es tu visión acerca de estas medidas y si tú crees que esto va a funcionar para bien con respecto a la búsqueda de la libertad de Cuba? Y en el caso de no ser reelegido Trump, ¿qué pasaría con todas estas cosas, todas estas medidas, todas estas sanciones y demás que él ha puesto en función? ¿Esto cambiaría? ¿Qué rumbo tomaría? ¿Qué visión tienes tú acerca de lo que puede pasar? Déjame decirte algo primero. Si empiezo a irme, tú me traes al terreno de tu pregunta con todo. Mira, respecto a la pregunta de ser conquistador. Yo siempre he sido un rebelde por naturaleza. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, para ser rebelde, hay que creer en Dios, hay que andar armado y hay que ser trompista. Claro. Entonces, ¿qué cosa es ser rebelde? Drogarse, si todo el mundo se droga. ¿Qué cosa es ser rebelde? Decir boberías, si todo el mundo dice boberías. Entonces, lo único que yo veo de rebeldía en este mundo que nos toca es creer en Dios, porque ya tú dices eso en una universidad que es como declararte. Por cierto, ustedes son cristianos y eso me acerca a ustedes. Es declararte rebeldía. Exacto, que todo el mundo ateo, y no solo ateo, sino laico, más bien laico, ¿no? Y tonto y banal. Entonces, hay que aferrarse a la tradición, hay que aferrarse al espíritu. Entonces, volviendo a la pregunta para no perderme. Mira, primero Trump va a ser rebelde. No sé qué pasa. Si cuando la dictadura mediática que padecemos en Estados Unidos, por cierto, daba por sentado que Hillary salía, y el Times tenía inclusive una revista, un número, la revista Times tenía un número en que Hillary salía ganadora, tuvieron que retirar todo, porque no fue así. Todas las encuestas daban que salía ganadora. No, porque son encuestas falsas, como falsos son los medios. Por cierto, yo trabajo en un medio de prensa que es probablemente el único en Estados Unidos que no dio como noticia que Trump había ganado. Es decir, que lo que yo digo me consta. He padecido censura en Cuba
Y en Estados Unidos hay mucha censura también. Hay un poder mediático que es, en Cuba los comunistas fusilaron a la prensa, en Estados Unidos la prensa es la que te fusila mediáticamente y te anula, igual que las editoriales, los centros de poder, los centros culturales, todo eso está en manos de lo que pudiéramos denominar, para no meternos en profundidades que pueden hacer que saquemos presos de aquí, marxismo cultural. Bien, Donald Trump es importantísimo lo que ha hecho respecto a Cuba. Ha aplicado el título tercero de la ley Bolton. Por cierto, que nuestro amigo Lincoln Díaz Balart es el arquitecto intelectual de esa ley, que lleva el nombre de Genesis y Bolton. Conocía a Bolton, por cierto. Esas medidas que ha tomado son las que hay que tomar. Yo te diría que no son las que hay que tomar, hay que tomar más. Eso, en realidad, así no se tumba la dictadura. Yo creo que no debemos olvidar que Cuba cometió un acto de guerra contra Estados Unidos durante la administración Obama, que es el ataque sónico a los diplomáticos norteamericanos en la ciudad de La Habana. Eso es un acto de guerra. Y yo creo que los actos de guerra deberían de responderse con actos de guerra. Sí, claro, son bombas humanas que han lanzado, igual que en 94. Claro, ellos se van a cuidar mucho ahora de ese tipo de cosas.